Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Como bien veníamos viendo las temáticas de desastre, de amenazas, de planificación física con base ecológica, un poco de la parte de planificación territorial, de análisis espacial sobre algunos fenómenos que se dan en el territorio y su accionar contra el medio ambiente. Todo esto sin duda marca una relación con la problemática de las amenazas, de la vulnerabilidad y del riesgo. Entonces vamos a ver conceptualmente a qué hacemos referencia cuando hablamos de amenaza, de riesgo y de vulnerabilidad. Pero más allá de eso y entender cómo se da su relación con el territorio, con los fenómenos que tienen lugar en el espacio geográfico, esto tiene una aplicabilidad en cuanto al ordenamiento territorial y tiene que ver con los SIC, con la parte cartográfica. El riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad son componentes bastante fuertes dentro de los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, pero se entienden de una mejor manera cuando se plasman cartográficamente, cuando se transforma todo lo conceptual a mapas, a gráficos, a coremas, a esquemas, listo, donde tienen mayor comprensión, donde se pueden visualizar de mejor manera y a través de esos mapas o esa cartografía se pueden tomar las decisiones más pertinentes acerca de cualquier riesgo o amenaza que se pueda tener contra la población o un grupo de población. Entonces hay que resaltar eso y es pues decir que este tema tiene un componente bastante fuerte que tiene que ver con la cartografía, el análisis espacial y los SIC, porque es un componente que más allá de lo conceptual debe ser verificado, debe ser relacionado y debe ser plasmado casi de manera obligatoria en la cartografía para una mayor y mejor comprensión. Entonces, como habíamos venido detallando en otras sesiones, hablábamos de desastres naturales o amenazas naturales o antrópicas. Entonces vemos que toda esta parte de riesgo contempla la parte de desastre, que nos dice que es una situación dada por la correlación entre la ocurrencia de determinados fenómenos de origen natural, social, tecnológico y ciertas condiciones socioeconómicas y físicas que generan la vulnerabilidad. Entonces, el desastre o las amenazas pueden ser, ya sabemos que las amenazas pueden ser antrópicas o naturales, y eso repercute en un desastre. Entonces, cuando se da esta parte de desastres, tenemos que verificar qué tan vulnerable o si lo es o no una población o un pequeño grupo de población. Entonces, la vulnerabilidad, ¿a qué hace referencia? Ya sabemos que está ligada a los desastres naturales o antrópicos que ocurran. Entonces, la vulnerabilidad es la condición en virtud de la cual una población está o queda expuesta ¿a qué? A una amenaza, sea antrópica o sea natural. Entonces, la vulnerabilidad es esa probabilidad de que una población esté expuesta o no a un desastre natural, ¿cierto? A un desastre antrópico, a cualquier amenaza que pueda estar generada tanto por la naturaleza como por la acción humana. Esa es la vulnerabilidad, esa condición, esa probabilidad de que esté expuesta o no un grupo de población a determinado desastre o determinada amenaza. Entonces, conceptualmente esa amenaza nos dice que es la potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico con una duración e intensidad determinada. Entonces, esa amenaza es qué tan probable resulta que suceda determinado hecho en X o Y lugar a determinado tiempo y bajo determinadas circunstancias. Entonces, si existe, digamos que un grupo de población que está propensa a sufrir estragos por una avalancha, un proceso de remoción en masa quizá, y ese proceso los puede afectar, entonces digamos que ellos son vulnerables, ¿cierto? Están expuestos a una amenaza. Entonces es probable que si ocurre esa avalancha puedan haber algunos fallecidos. Entonces se puede decir que ellos son vulnerables
ante ese proceso de remoción en masa. Entonces vemos que ahí ya tenemos un desastre de tipo natural, que sería el proceso de remoción en masa, una población que es vulnerable y una amenaza latente, que sería ese proceso de remoción en masa si llegase a suceder. Entonces, esa amenaza es esa potencial ocurrencia, ese probable hecho que pueda suceder en un lugar y en un tiempo específico. Y la vulnerabilidad es si esas personas o no se encuentran vulnerables ante dicha amenaza, ante dicho suceso, ante dicho desastre. Y obviamente entonces todo esto, si estos dos conceptos se relacionan, me van a ocasionar riesgo, porque sin duda, si no existe la vulnerabilidad y la amenaza en conjunto, no va a existir riesgo. Ya vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces veamos que el riesgo nos dice también que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre, ¿cierto? Y la vulnerabilidad o las amenazas por separado no presentan peligro, que es lo que les estaba mencionando. Entonces, el riesgo, para resumir un poco, es esa probabilidad de que una amenaza latente, ¿cierto? Algo que puede suceder, realmente suceda. O sea, se convierta en ese desastre. Y la vulnerabilidad es si una población o un grupo de población es susceptible a que esa amenaza los perjudique o los dañe. Entonces, el riesgo existe cuando la población es vulnerable o susceptible a que un desastre los perjudique. Pero si la población no sufre o no es vulnerable, no existe riesgo. Entonces hay que aclarar algo. El riesgo existe solo cuando la población se ve afectada. Mientras la población no se vea afectada o no sea vulnerable, no existe riesgo. Entonces, para que exista el riesgo, debe existir una amenaza latente, algo que pueda convertirse en un desastre y que dicho desastre pueda, digamos, ocasionar acciones negativas frente a una población. Entonces, si hay una montaña que se puede derrumbar porque tiene mucha saturación debido a las altas lluvias, debajo de la montaña existe una población, un grupo poblacional bastante amplio. Entonces existe una amenaza latente que es la montaña. Puede ocasionar un desastre que es que la montaña se venga abajo. Entonces la población sí es vulnerable porque esa montaña pues devastaría con todo ese poblado, con toda esa población. Allí sí existe el riesgo de que esa avalancha desaparezca ese pequeño poblado. Si no estuviera ese poblado en esa montaña, pues no existiría riesgo. Entonces hay que entender desde ese punto de vista cómo se maneja el riesgo. Si hay población vulnerable, existe. Si no hay población vulnerable, no existe. Entonces, amenaza latente que se convierte en un desastre afectando a una población, existe riesgo. Si no hay población que esté vulnerable frente a esa amenaza latente, no existe riesgo, ¿cierto? Como lo vemos acá, nos dice que si se juntan la amenaza y la vulnerabilidad, se convierte en un riesgo, o sea, la probabilidad de que ocurra un desastre. Ahora, existen distintos tipos de vulnerabilidad. Veamos cuáles son. Existe la vulnerabilidad ambiental. Esta pues se relaciona con esas prácticas insustentables, insostenibles, las malas prácticas que se están llevando frente al territorio, frente a los recursos naturales que posee un territorio. Y como consecuencia, algunas comunidades pues se ven afectadas, los ecosistemas también se ven afectados y en algunas ocasiones la capacidad de resiliencia no es la suficiente para que estos se recuperen frente a esas malas prácticas o prácticas insostenibles que se están dando frente al territorio. Un ejemplo que nos dan acá es la agricultura, pues una agricultura no conservacionista del suelo que provoca un aumento de los niveles de erosión. Si el suelo se erosiona, no se podrán seguir cultivando en un futuro ningún tipo de alimento, por lo cual la población
vulnerable a sufrir escasez de alimento y está en riesgo de morir por desnutrición. Entonces podemos ver ese pequeño ejemplo. Eso hace parte de la vulnerabilidad ambiental, las malas prácticas que se realizan frente a un territorio, frente a los recursos naturales de un territorio. Ahora, la vulnerabilidad física tiene que ver con la ubicación física de los asentamientos humanos, la infraestructura, las líneas de vida, es decir, dónde están ubicadas las poblaciones, los pobladores, los centros urbanos, ¿cierto? Si están al lado de una montaña, si se construyó sobre un humedal, si están a la orilla de un río, si están en la ladera de algún volcán. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad física. Si por el poblado pasan líneas de alta tensión, si es una zona que está propensa a temblores, todo eso hace parte de la vulnerabilidad física. ¿Listo? Entonces acá nos da un ejemplo, dice la ubicación de poblados en zonas inundables o zonas de desplazamiento. Ahí nos da un ejemplo claro de la vulnerabilidad física. Vulnerabilidad social. Esta está dada por determinadas características sociodemográficas. Acá nos dice que edad, género, acceso a recursos fuera del mercado. Entonces, ¿cómo entendemos esta vulnerabilidad social? Acá nos da un ejemplo y nos dice que una comunidad con alto índice de población infantil o de adultos mayores. Entonces esto tiene que ver con qué tan vulnerable es la población respecto a las condiciones sociodemográficas, respecto a si hay más mujeres, si hay más hombres, si hay más ancianos, si hay más niños. Entonces quizá en un evento de inundación, en una población donde existan más niños pequeños, va a ser más vulnerable que en una donde exista población adulta, por la capacidad de respuesta que puedan tener. De pronto, si en un eventual caso de un temblor, si existe mucha población bebé o ancianos, va a ser más vulnerable que una población donde existan más jóvenes. Entonces a eso hace referencia la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad económica se refiere a la ausencia de los recursos de los miembros de una comunidad. Es decir, esto está ligado principalmente a la pobreza, al acceso a los recursos, al acceso al dinero, al acceso a los alimentos, a la educación, todo eso. Las poblaciones que están en extrema pobreza o en pobreza, entonces son más vulnerables porque quizá si no tienen un buen empleo, no tienen dinero para comprar alimentos y están propensos a enfermedades por desnutrición. Entonces, todas las poblaciones que estén, digamos que en pobreza extrema, son bastante vulnerables económicamente. Entonces esto ya podemos asociarlo desde distintos puntos de vista, de la burocracia, desde la corrupción, desde la educación, desde muchos puntos de vista. Entonces acá nos dice que se refiere a la ausencia de recursos de los miembros de una comunidad para preocuparse, para procurar condiciones de seguridad, asentamientos, viviendas y a la incorrecta utilización de los recursos disponibles para la gestión de riesgo. Listo, entonces esto está ligado bastante con el siguiente tipo de vulnerabilidad, que es la institucional, ¿cierto? Que esto ya está ligado a la burocracia, corrupción, permeabilidad, la influencia de lobbies en la formulación y ejecución de políticas. Es decir, todo esto está ligado al desvío de recursos, digamos que los que están destinados a una adecuada gestión de riesgo y se utilizan para otro tipo de cosas. Entonces esto ocasiona que muchas poblaciones cada vez más estén más vulnerables a cualquier tipo de desastre, a un desastre de tipo antrópico o natural. Entonces este tipo de vulnerabilidad institucional, que está ligado a la corrupción, a la burocracia, a la política, está ligado bastante con este tipo económico. En algunos casos los recursos que son destinados para algunas poblaciones en pobreza se utilizan para otro tipo de cosas y estas poblaciones decrecen aún más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de alimentación, entre otros. Y está también la vulnerabilidad cultural, que está dada por el conjunto de relaciones, comportamientos, conocimientos, creencias, que coloca a las personas y a las comunidades en condición de inferioridad frente a una amenaza. Podemos decir que las comunidades indígenas, podemos poner ese ejemplo, que en algunos casos no son muy amigas, digámoslo así, de la medicina tradicional, de la medicina convencional, y pues optan por utilizar las medicinas bajo sus costumbres
y en ocasiones pues esto ha llevado a que mueran muchas personas de sus culturas. Entonces, en algunas ocasiones la cultura también es una barrera para permear esa vulnerabilidad cultural que puedan tener algunas comunidades. Y de pronto otras que no les preocupe tanto, no les preocupen las enfermedades, o no les preocupen los temblores, o no les preocupen las inundaciones, las avalanchas, los procesos de remoción en masa. Pronto hay culturas que no están muy relacionadas con ese tipo de cosas, entonces pues esto ocasiona mayor vulnerabilidad frente a una amenaza latente que pueda ocurrirles. Entonces esto está ligado bastante a ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos una pequeña gráfica en donde podemos esquematizar la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Entonces la vulnerabilidad, veamos que está señalando la casita, o sea, la población, la gente, los poblados, los territorios, ¿cierto? El riesgo está señalando como un pequeño círculo que va en una pendiente, y la amenaza pues es la pendiente. Entonces si ese círculo llega a la casa, pues puede derrumbarla. Entonces si aquí no existiera una casa, pues no existiría riesgo, ¿cierto? Porque no habría población a la cual ocasionar acciones negativas. Entonces ya sabemos que el riesgo se da siempre y cuando existe una población que sea vulnerable ante una amenaza latente que pueda convertirse en desastre. Si no hay población, no hay riesgo. Si hay población vulnerable, existe el riesgo. Entonces, conceptualmente, eso es lo que podemos decir de la temática de riesgo, de amenaza y vulnerabilidad. Existen muchísimos conceptos que podemos buscar en la web, en libros y demás, pero principalmente esto está ligado al ordenamiento del territorio, a cómo salvaguardar a las poblaciones frente a amenazas latentes que puedan convertirse en desastres. Y por eso es importante el uso de los SIC, el análisis espacial y la cartografía, para la elaboración del mapa de riesgo, mapa de vulnerabilidad, mapa de amenaza, también del mapa de susceptibilidad. Entonces, lo ideal es que este tipo de conceptos se pongan en práctica en la cartografía, en el análisis espacial y en los SIC, para poder llevar a cabo ese mapa que nos define cuáles son las zonas en riesgo, cuáles son las zonas en amenaza, las zonas vulnerables, las poblaciones vulnerables, para así tomar las mejores decisiones frente a un panorama de un posible riesgo, ¿cierto? Y de afectación a una población o a un grupo de poblaciones. ¿Ves? Eso es todo de manera resumida, y espero en la próxima sesión poder orientarlos acerca de la construcción del mapa de riesgo, para poder poner en práctica estos conocimientos, estos conceptos, y llevarlos y traducirlos en una cartografía, en un mapa, para poderlos entender de mejor manera y tomar las mejores decisiones acerca de un posible riesgo. Muchas gracias.